A. Johnson, una experimentada agente de la CIA con años de experiencia en contraterrorismo y operaciones encubiertas, era conocida por sus instintos agudos y su determinación inquebrantable. Había pasado la última década navegando en misiones de alto riesgo en todo el mundo, desmantelando amenazas y reuniendo inteligencia vital para la seguridad nacional, pero esta noche no estaba operando al amparo de la oscuridad en un territorio hostil ni coordinando una compleja operación encubierta. Esta noche, simplemente estaba tratando de regresar a casa después de completar con éxito una misión clasificada que había llevado su resistencia y paciencia al límite. El pequeño vecindario suburbano en el que se encontraba, era tranquilo, un marcado contraste con el caos que acababa de dejar atrás, pero su mente entrenada nunca le permitió relajarse por completo. Incluso aquí, sus instintos le advirtieron que se mantuviera alerta para ser consciente de sus alrededores. No estaba vestida para destacar, llevaba una simple chaqueta de cuero, jeans oscuros y zapatillas de deporte. Parecía como cualquier otro residente del área. Su auto, un sedán de gama media que no llamaría la atención, estaba estacionado a una cuadra de distancia. Se había detenido en una tienda de conveniencia local para recoger una botella de agua y un bocadillo. Tarea ordinaria que se sentía casi surrealista dados los eventos de las últimas 48 horas. Las luces fluorescentes dentro de la tienda parpadearon levemente emitiendo un leve zumbido sobre la tranquila charla del cajero, y un par de clientes se movió con precisión agarrando sus artículos rápidamente, y dirigiéndose hacia el mostrador. Estaba cansada, su cuerpo anhelaba descansar, pero su mente permanecía aguda, constantemente escaneando cualquier cosa fuera de lo común mientras pagaba sus compras. Sintió un hormigueo en la nuca, una sensación que había aprendido a nunca ignorar. Mirando de reojo, se dio cuenta de que un oficial de policía alto y de hombros anchos entraba en la tienda. Su uniforme estaba nítido, su placa brillaba bajo la dura iluminación de la tienda, su etiqueta con el nombre decía el oficial Dan Marshall. Se movió con el tipo de autoridad que rayaba en la arrogancia, sus ojos escaneando la habitación antes de aterrizar en Ava. Por una fracción de segundo sus miradas se encontraron. El ritmo cardíaco de Ava se mantuvo estable, pero no le gustó la mirada en sus ojos. No era la mirada casual habitual de alguien que reconoce la presencia de otra persona, era un escrutinio agudo y mezclado con algo que aún no podía precisar. Ella rompió el contacto visual. Primero se volvió hacia el cajero y le agradeció mientras recogía su cambio. Marshall la observó de cerca. Su mente ya estaba trabajando horas extra. El vecindario era predominantemente blanco y, aunque no lo admitiría abiertamente, siempre había albergado una sospecha profunda hacia cualquiera que no encajara. Ver a una mujer negra con un comportamiento tranquilo pero seguro, inmediatamente lo puso nervioso. ¿Qué está haciendo ella aquí? Pensó que no parece que sea de por aquí. Sus ojos se entrecerraron cuando notó el tenue contorno de algo en el bolsillo de su chaqueta. Podría haber sido un teléfono o nada en absoluto, pero para Marshall fue suficiente para encender sus sospechas. Se enorgullecía de su instinto visceral, que no había sido más que una excusa conveniente para sus prejuicios descontrolados esta noche. Estaba a punto de convertirse en su objetivo. Ava salió de la tienda y se dirigió hacia su auto, manteniendo su ritmo constante pero decidido. Sintió los ojos del oficial sobre ella mientras caminaba y sus instintos ahora estaban en alerta máxima. No llevaba nada que pudiera comprometer su misión, pero la naturaleza de su trabajo la hacía inherentemente cautelosa. Llegó a su coche y lo desbloqueó con un clic de su llavero, deslizándose en el asiento del conductor y colocando la bolsa de artículos en el lado del pasajero. Antes de que pudiera encender el motor, un haz repentino de faros iluminó su espejo retrovisor. Un coche patrulla se había detenido detrás de ella, bloqueando su salida. Suspiró. Eternamente ella no había hecho nada para merecer atención, y esto se sintió más como una provocación deliberada que un control de rutina. Al salir del coche patrulla, Marshall se ajustó el cinturón de herramientas y se acercó a la ventana de con deliberada lentitud, su linterna en la mano. El haz de luz brilló directamente en su rostro mientras bajaba la ventanilla. Ni siquiera se molestó en una presentación educada. Tarde, dijo secamente, su tono ya tenía un aire de condescendencia. Me importa decirte lo que estás haciendo en esta área. Permaneció tranquila, su expresión neutral. Solo recogió algunas cosas de la tienda y se dirigió a casa, respondió con voz firme. No ofreció ninguna información adicional, sabiendo por experiencia que explicar demasiado a menudo empeoraba las cosas en estas situaciones. Los ojos de Marshall se dirigieron al interior de su auto, escaneando los asientos y el tablero. ¿Este es tu auto?, preguntó, su tono dejando en claro que lo dudaba. Sí, respondió manteniendo sus respuestas breves y directas. No le iba a dar ninguna munición para intensificar la situación. Aún más, no podía ignorar la creciente tensión en el aire. El comportamiento de Marshall no era el de un oficial que realiza una parada de rutina, era el de alguien que busca una razón para controlarla. Licencia y el registro, exigió la linterna, todavía apuntando directamente a su rostro. Ava obedeció, metió la mano en la guantera y sacó los documentos. Se movió lentamente, deliberadamente,
asegurándose de que sus acciones no pudieran malinterpretarse mientras entregaba el papeleo. Notó la leve sonrisa en el rostro de Marshall, como si ya hubiera decidido que era culpable de algo. Marshall tomó los documentos y pisó de regreso a su patrulla, dejando a Ava sentada en silencio. Podía verlo a través del espejo lateral hablando por su radio y escribiendo algo en la computadora de a bordo. Los minutos se arrastraban y la paciencia de Ava comenzaba a agotarse. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que enfrentamientos como este rara vez terminaban rápidamente o limpiamente. Su mente repasó sus opciones. ¿Debería revelar sus credenciales de la CIA? No, ese era el último recurso. Llamar la atención sobre su posición podría poner en peligro no solo su seguridad, sino también la integridad de la misión que acababa de completar. Marshall le devolvió la expresión ilegible. Le devolvió la licencia, pero se quedó con el registro. Pensó que salía del auto y preguntó, aunque no era una solicitud. La mandíbula de Ara se tensó, pero enmascaró su irritación. ¿Hay un problema, oficial?, preguntó. Su voz mantuvo la calma. Edge era solo una rutina. Respondió, pero su tono lo traicionó. Esto no era una rutina. Esto era personal. Aa podía verlo en sus ojos. Necesitaba afirmar su dominio para mostrar su autoridad. Respiró profundamente, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del auto. Sus movimientos estaban controlados casi con gracia mientras se enfrentaba a Marshall. Bajo el duro resplandor de su linterna, Marshall se acercó más, invadiendo su espacio personal. Era más alto que ella por varios centímetros, pero la presencia de Aa era inquebrantable. Estás actuando terriblemente tranquila para alguien siendo interrogado por la policía, dijo su voz baja y acusadora. No tengo ninguna razón para estar más que tranquila, O'Donnell respondió uniformemente. No he hecho nada malo. Su compostura solo pareció agravarlo más. Marshall dio otro paso más cerca, su mano descansando en la funda de su pistola. Los instintos de Ava le gritaban que estuviera lista para prepararse para lo peor que había visto antes. Hombres como él, hombres que dejaban que sus egos y prejuicios dictaran sus acciones. No iba a dejar que él controlara la narrativa, pero tampoco iba a hacer el primer movimiento. Este era un juego de paciencia, y ella era mucho mejor en eso de lo que él podría ser alguna vez. Ava permaneció tranquila al costado de la carretera, el aire fresco de la noche rozando su rostro. Mientras el oficial Marshall continuaba cerniéndose sobre ella, su postura irradiaba tensión y agresión. Su mano todavía descansaba cerca de la funda de su pistola, su arma, como si estuviera esperando que ella atacara. Pero Ava no era una civil común y corriente, no iba a jugar con sus expectativas, ni a hacer un movimiento que pudiera darle la justificación que parecía estar buscando. Años de entrenamiento en situaciones de alta presión le habían enseñado a leer a las personas, y podía ver a través de él. Marshall no estaba operando desde un lugar de deber, estaba operando desde un lugar de orgullo fuera de lugar y prejuicio descontrolado. ¿Qué hay en el bolsillo de tu chaqueta?, Marshall preguntó con voz aguda y exigente. La pregunta tomó a ligeramente desprevenido, pero su rostro permaneció como una máscara ilegible. Mi teléfono, respondió simplemente. Su tono firme no se movió para mostrarle o confirmar que sabía que no debía hacer movimientos repentinos alrededor de un hombre que claramente estaba mirando. Por una razón para intensificar la situación, Marshall entrecerró los ojos, claramente insatisfecho con su respuesta. ¿Te importaría sacarlo despacio, y sin saber internamente exactamente a dónde iba esto? Se movió lentamente, sus manos visibles en todo momento, y sacó su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta. Era un dispositivo elegante y modesto, nada que debería haber levantado sospechas, pero a Marshall no le interesaba la lógica, estaba interesado en el control. ¿Es eso todo lo que? Presionó su tono goteando acusación. Nada más allí, deberías saber sobre ningún oficial. Respondió fríamente. Eso es todo. Marshall la miró fijamente por un largo momento, su mirada buscando en su rostro cualquier signo de debilidad o engaño. Cuando no encontró lo que estaba buscando, su frustración creció visiblemente. Dio un paso atrás, su linterna barriendo su auto. Abrió el maletero, ordenó el exterior tranquilo de Aa. Vaciló ligeramente, aunque rápidamente recuperó el control. ¿Tiene una orden judicial?, preguntó, su voz todavía educada pero con un borde más firme. La sonrisa de Marshall regresó, aunque estaba más fría esta vez. No necesitas hacer esto difícil, señora, solo abre el maletero y terminaremos aquí. Ava cruzó los brazos sobre su pecho, su postura inquebrantable. Con el debido respeto, oficial, conozco mis derechos, no tienes causa probable y, a menos que estés planeando arrestarme, no estoy obligado a cumplir. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y por un breve momento Marshall pareció desconcertado. No esperaba que ella se opusiera, especialmente no con tanta calma y confianza, pero en lugar de dar marcha atrás, su desafío solo alimentó su ira. Se acercó de nuevo, su mano ahora descansaba completamente sobre la empuñadura de su arma. Eres terriblemente conocedora para alguien que afirma que no tiene nada que ocultar, dijo, su tono goteaba con descendencia. Me hace preguntarme de qué tienes tanto miedo. Podía sentir la tensión en el aire espesarse, pero se negó a intimidarse. Sabía que estaba caminando por una línea fina,
pero también sabía que no podía permitirse el lujo de mostrar ningún signo de miedo. No tengo miedo, oficial, dijo, encontrando su mirada de frente. Solo soy consciente de mis derechos. ¿Eres los ojos de Marshall? Brilló con algo peligroso, una mezcla de rabia y humillación. Estaba perdiendo el control de la narración, y lo odiaba. Sin otra palabra, se dio la vuelta, y caminó de nuevo hacia su patrulla murmurando algo en su radio. Se quedó donde estaba, su postura rígida pero serena mientras lo miraba. Solo podía imaginar lo que estaba diciendo, pero sabía que no era bueno. Momentos después otro coche patrulla se detuvo, sus luces rojas y azules, arrojando un brillo siniestro sobre la tranquila calle Suburban 2. Oficiales salieron, uno de ellos joven, y visiblemente inseguro. El otro mayor y más experimentado, Marshall, se acercó a ellos gesticulando animadamente en dirección a Mientras hablaba ella no podía oír las palabras, pero el oficial más joven la miró brevemente. Su expresión cambió de curiosidad a algo más cercano a la inquietud. Después de una breve discusión, el oficial mayor, cuya placa con nombre R. Jenkins, se acercó a diferencia de Marshall. Su comportamiento fue inmediatamente hostil, pero había una cautela en su postura que la puso nerviosa. Mamá, comenzó, su tono más mesurado que el de Marshall, pero aún con un matiz de autoridad. Vamos a necesitar que te alejes del vehículo mientras realizamos una búsqueda. La mandíbula de se tensó. Ya le expliqué al oficial Marshall que no tiene causa probable y me gustaría saber con qué fundamentos planeas registrar mi auto. Jenkins vaciló y miró a Marshall, que estaba parado a unos metros de distancia con los brazos cruzados y una mirada triunfante en su rostro. Estaba claro que Jenkins no estaba del todo cómodo con la situación, pero tampoco estaba dispuesto a desafiar abiertamente a su colega. Hemos tenido informes de actividad sospechosa en el área. Jenkins dijo finalmente sus palabras. Cuidadoso y ensayado. Su vehículo coincide con la descripción de uno que fue visto saliendo de la escena de un crimen potencial. Ava levantó una ceja. Su escepticismo era evidente. ¿Y qué crimen sería ese? Jenkins vaciló de nuevo y por un momento pensó que en realidad podría dar marcha atrás. Pero luego Marshall dio un paso adelante. Su voz cortó la tensión como si. Ava volvió su atención a Marshall, su expresión se endureció. Había sido paciente, incluso cooperativa, pero su tono y su flagrante desprecio por el protocolo la estaban llevando al límite. Sabía que no podía permitirse escalar más la situación, pero tampoco podía dejar que pisotearan sus derechos sin consecuencias. Bien, dijo alejándose del auto, pero quería que constara en acta que se trataba de una búsqueda legal. La sonrisa de Marshall se amplió. Noté que dijo su tono burlón mientras se dirigía al auto. Ava se quedó en silencio mientras Marshall y Jenkins comenzaban a buscar en su vehículo. Su mente corría por sus opciones, sabía que no encontrarían nada incriminatorio, pero el acto mismo de la búsqueda se sentía como una violación. No se trataba solo de su auto o sus derechos, se trataba del principio del asunto. Los hombres como Marshall prosperaban gracias al poder que tenían sobre los demás, y ella no podía dejar que pensara que había ganado. El oficial más joven, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Mamá, ¿tú? ¿Te importaría decirnos de dónde vienes? Preguntó con tono de voz. Ava se volvió hacia él, su expresión se suavizó un poco. Podía ver la inquietud en sus ojos, el leve destello de duda que sugería que no estaba del todo cómodo con la situación. Solo estaba haciendo recados. Ella respondió simplemente. Nada más. El oficial asintió, pero antes de que pudiera decir nada más, Marshall salió de su auto sosteniendo un pequeño dispositivo negro. Su expresión era triunfante mientras lo sostenía para que todos vieran. ¿Qué es esto?, exigió. El estómago de Ava se apretó cuando reconoció el transmisor seguro del dispositivo utilizado para transmitir información confidencial. Era parte de su misión y, si bien no era ilegal, ciertamente no era algo que quisiera que cayera en las manos equivocadas. Es un artículo personal, dijo con cuidado, manteniendo su tono neutral. Nada que te preocupe. La sonrisa de Marshall regresó más presumida que nunca. Ya veremos sobre eso, dijo. Dar vuelta el dispositivo en sus manos me parece sospechoso. Ava podía sentir que la situación se salía aún más de control y sabía que necesitaba actuar rápidamente. No podía dejar que se llevaran el dispositivo o lo usaran como excusa para detenerla. Después de respirar profundamente, cuadró los hombros y se preparó para hacer lo que mejor sabía hacer. Tomó el control de la narrativa antes de que fuera demasiado tarde. Se quedó clavada en el lugar mientras el oficial Marshall giraba el pequeño transmisor negro en sus manos. Su rostro se retorció en una expresión petulante de triunfo. El dispositivo no era solo una pieza de tecnología, era un transmisor clasificado codificado con capas de cifrado a las que solo los agentes de alto nivel como ella podían acceder. Sabía que si Marshall continuaba manipulándolo, la situación se intensificaría de maneras que ya no podría controlar. El transmisor no era algo que pudiera explicar fácilmente, ni era algo que pudiera dejar caer en manos de alguien tan imprudente y prejuicioso.
Su mente corrió a través de sus opciones mientras los dedos de Marsh se cernían sobre el interruptor de activación. No tenía idea de lo que estaba sosteniendo y esa ignorancia era más peligrosa que cualquier otra cosa en el momento. ¿Qué es exactamente esto, señora? Marshall preguntó con un tono mezclado con fingida curiosidad, pero socavado por su clara intención de afirmar el dominio. La miró con los ojos entrecerrados como si la desafiara a que se le ocurriera una explicación plausible. Tipo de dispositivo elegante no parece algo que la persona promedio llevaría consigo, es propiedad privada, respondió con voz tranquila, pero firme. Mantuvo su mirada fija en él negándose a darle la satisfacción de mostrar miedo o vacilación, y no es algo que estés autorizado a manejar. La sonrisa de Marshall se amplió ante su respuesta, su agarre se apretó en el dispositivo no autorizado. ¿Crees que puedes decirme lo que estoy autorizado a hacer? Dio un paso más cerca de ella sosteniendo el transmisor como para dejar algo en claro. Déjame adivinar, eres uno de esos tipos que piensan que están por encima de la ley. Ava no se inmutó aunque cada fibra de su ser quería tirarle el dispositivo de la mano y terminar con esto. Años de entrenamiento le habían enseñado, ella le enseñó el valor de la paciencia, de esperar el momento adecuado para actuar, pero esto estaba poniendo a prueba incluso sus límites. Midió sus palabras con cuidado, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría calmar la situación o acercarla al borde. No estoy por encima de la ley, dijo con calma, pero sé cuándo se está haciendo un mal uso de ella. Su declaración dio en el blanco y vio el destello de ira en el rostro de Marshall. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos aún a alguien que no estuviera visiblemente intimidado por él. Se volvió hacia los otros oficiales sosteniendo el dispositivo para que lo vieran. ¿Qué opinan de esto?, preguntó con la voz más alta ahora claramente. Actuar para una audiencia no parece un teléfono celular promedio. El oficial Jenkins, el mayor y aparentemente más sensato de los otros dos oficiales, dio un paso adelante para examinar el dispositivo. Miró a Ava con el ceño fruncido por la preocupación. Mamá, creo que sería mejor si me explicas qué es esto. Dijo con un tono mucho menos confrontativo que el de Marshall, pero aún con una nota de sospecha. Conoció a Jenkins. Mirándolo rápidamente, no parecía tan impulsivo o parcial como Marshall, pero tampoco parecía dispuesto a desafiar a su colega directamente. Ella podría usar eso para su ventaja. Es un dispositivo de comunicación seguro, dijo con un tono firme pero con una vaguedad deliberada. Nada ilegal. Te aseguro que es para el trabajo, trabajo, trabajo. Marshall interrumpió, su voz llena de sarcasmo. ¿Y qué tipo de trabajo requiere un dispositivo como este? ¿Eres un espía o algo así? Se rió de su propio comentario, pero había un trasfondo de amenaza en su tono que dejaba claro que no estaba bromeando. Tal vez estés tramando algo que no deberías estar haciendo y es por eso que estás tan tranquilo ahora. La paciencia de Ava se estaba agotando, pero se obligó a mantener la compostura. Ed, no estoy obligada a responder eso, dijo con una voz aún mesurada, pero con un filo más afilado. Ahora lo que estoy obligada a hacer es informarte que el mal manejo del dispositivo podría tener graves consecuencias para ti y para los demás. Sus palabras parecieron inquietar a Jenkins, quien miró a Marshall como si estuviera bromeando. Si silenciosamente cuestionaba la sabiduría de continuar intensificando la situación, pero Marshall estaba demasiado lejos, su ego lo impulsaba a presionar más, dio otro paso hacia cerrando la brecha entre ellos hasta que estuvo incómodamente cerca. ¿Crees que puedes intimidarme con tus elegantes palabras? Se burló. Ahora estás en mi jurisdicción, señora, y harás lo que yo diga. Se mantuvo firme, su expresión inflexible, estaba calculando su próximo movimiento cuando Marshall de repente levantó el transmisor, su pulgar flotando dudosamente cerca del botón de activación. La vista envió una sacudida de alarma a través de ella, no sabía lo que estaba haciendo, pero si activaba accidentalmente el dispositivo, el contenido cifrado podría corromperse o peor aún, la señal admitía que podría atraer atención no deseada a su ubicación. No, dijo bruscamente, su actitud tranquila finalmente dio paso a la urgencia, dio un paso adelante, su mano instintivamente se extendió, aunque se detuvo antes de hacer contacto. Le advierto, oficial, eso no es un juguete. Marshall se congeló por un momento, claramente sorprendido por el cambio en su tono, pero en lugar de prestar atención a su advertencia, usó como combustible para afirmar aún más su control, sonrió, su pulgar rozando el botón como si la desafiara a detenerlo. No es un juguete. Entonces tal vez debiste haberlo pensado 2 veces antes de llevarlo. Déjalo, dijo su voz, ahora dominante. Había terminado de seguirle el juego, había terminado de intentar reducir la tensión a través de la razón, enderezó su postura, permitiendo que una fracción de la autoridad que generalmente mantenía oculta saliera a la superficie. No volveré a preguntar. El cambio en su comportamiento fue palpable, e incluso Marshall pareció momentáneamente desconcertado, pero su orgullo no lo dejaría dar marcha atrás, o lo que se burló. Su sonrisa se amplió. ¿Qué vas a hacer al respecto?
Antes de que pudiera reaccionar, Ava se movió, no fue un ataque, no estaba a punto de atacar a un oficial de policía directamente, pero fue rápido y deliberado, alcanzó el transmisor, su mano se cerró alrededor de él en un agarre firme que no dejó lugar a discusión. Marshall trató de tirar de él hacia atrás, pero su fuerza lo sorprendió y por un breve momento estaban encerrados en una lucha silenciosa. Déjalo ir, dijo en voz baja y letal. Esto no es un juego. El rostro de Marshall se oscureció y soltó el dispositivo. De repente, se tambaleó un poco, pero recuperó el equilibrio casi instantáneamente. La tensión en el aire era eléctrica. Los otros oficiales miraban con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. La mano de Marshall fue a su arma. Sus dedos se curvaron alrededor de la empuñadura, pero aún no la sacó. Acabas de agredir a un oficial, dijo con la voz temblorosa y apenas contenida. Rabia que se resiste al arresto. Dio un paso atrás. Levantó ligeramente las manos para mostrar que no era una amenaza, pero sus ojos nunca dejaron los de Marshall y su expresión era todo menos sumisa. No te agredí, dijo con un tono de voz fuerte. Te impedí cometer un gran error y si quieres intensificar esto aún más, te sugiero que pienses con mucho cuidado en las consecuencias. El pecho de Marshall se agitó mientras la fulminaba con la mirada. Su rostro estaba rojo de ira y humillación. Por un momento, pareció que realmente podría sacar su arma, pero Jenkins intervino y colocó una mano sobre el hombro de Marshall. En un gesto de moderación, Dan Jenkins dijo en voz baja, su voz firme pero tranquila: eso es suficiente, Marshall. Se volvió hacia Jenkins, su expresión incrédula. ¿Estás de su lado?, exigió su voz alzándose. ¿Viste lo que acaba de hacer? La vi evitar que hicieras algo imprudente. Jenkins respondió uniformemente, y creo que debemos dar un paso atrás antes de que esto se salga de control. Ava observó The Exchange con atención, su adrenalina todavía corría por sus venas, sabía que había llevado la situación hasta su punto de ruptura, pero también sabía que había sido necesario. Marshall no iba a dar marcha atrás por su cuenta, y Jenkins era su mejor oportunidad de disipar la amenaza inmediata. Oficial Jenkins, dijo dirigiéndose a él directamente por primera vez, pareces alguien que valora el protocolo, así que déjame dejar esto muy claro: no soy una amenaza, pero si tu colega continúa actuando sin causa, esto se convertirá en un problema mucho más grande de lo que ya es. Jenkins la miró con el ceño fruncido. Pensando, parecía estar sopesando sus palabras cuidadosamente, su mirada oscilando entre ella y Marshall. Finalmente asintió a pesar de la tensión en su postura. Se mantuvo bien, dijo. Vamos todos a tomar un respiro y resolver esto, pero Marshall no estaba listo para dejarlo ir. Se encogió de hombros la mano de Jenkins, su expresión lívida. Averigua esto, ella está escondiendo algo. Jenkins: lo sé, y no voy a dejar que se vaya hasta que lleguemos al fondo. No eres tú quien toma esa decisión, Jenkins, respondió su voz endureciéndose. Aléjate, Dan. El enfrentamiento entre los dos oficiales era casi tan tenso como el que había sido entre y Marshall. Por un momento parecía como si Marshall pudiera contraatacar, pero eventualmente se alejó, aunque su mirada nunca dejó esto no ha terminado, murmuró. No, Ava, dijo en voz baja, su voz cortando la tensión como un cuchillo. No lo es. Ava se mantuvo firme, su corazón latiendo de manera constante mientras el oficial Marshall retrocedió de mala gana. Su rostro era una tormenta de ira y humillación. Ella podía decir que él no había terminado con ella. Hombres como él rara vez dejaban de lado su necesidad de afirmar el dominio, pero por ahora la amenaza física inmediata había sido neutralizada. El transmisor estaba de regreso a salvo en su posesión, y mientras ella había logrado evitar que Marshall cometiera un error potencialmente catastrófico. La tensión en el aire estaba lejos de disiparse. El oficial Jenkins, que había asumido el papel de la voz reacia de la razón, ahora tenía que lidiar con las consecuencias de lo que acababa de suceder. El tercer oficial, el más joven y claramente inexperto, se paró torpemente a un lado. Su mirada se movía entre Ava, Marshall y Jenkins, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas para el que no tenía todas las piezas. Creo que todos debemos dar un paso atrás y reevaluar esta situación. Jenkins dijo que su tono era tranquilo pero firme. Se volvió hacia A. Su expresión era cautelosa pero no hostil. Mamá, me gustaría pedirte que te quedes aquí mientras solucionamos esto. Nadie ha sido detenido todavía, pero creo que podemos estar de acuerdo. Esta situación se ha intensificado innecesariamente. Ava inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que transmitía el acuerdo de ambos. Y precaución, no tengo intención de ir a ningún lado, oficial, dijo, pero espero que estés consciente de que esta escalada no ha sido de mi parte. Los labios de Jenkins se apretaron y por un momento Ava pensó que vio un destello de comprensión en sus ojos. Él asintió levemente y luego se giró hacia Marshall, quien todavía estaba mirando a Ava como si fuera su némesis personal. Dan, Jenkins dijo en voz baja pero con firmeza.
Necesitamos tomarnos un descanso aquí, reagrupémonos y descubramos la mejor manera de proceder. La mandíbula de Marshall se apretó con tanta fuerza que Ava pudo ver el músculo contraerse debajo de su piel. La mejor manera de proceder, espetó, es averiguar qué está escondiendo. Ella tiene algo que no quiere que veamos y ambos lo sabemos. ¿Viste la forma en que agarró esa cosa? Ese no es un comportamiento normal, lo agarró porque lo estabas manejando imprudentemente. Jenkins contó, su voz todavía tranquila. Pero ahora con un borde de acero, y a menos que tengas algo concreto para justificar tus sospechas, no podemos seguir presionando esto. Ella está mintiendo. Marshall gruñó entrecerrando los ojos. Lo sé. El lado de Jenkins claramente se exasperó, pero no discutió más. En lugar de eso, se volvió hacia A, que había permanecido perfectamente quieto durante todo el intercambio. Mamá, dijo que mencionaste que el dispositivo que llevas está relacionado con tu trabajo. Entiendo que es posible que no quieras discutir los detalles, pero cualquier información que puedas proporcionar ayudaría a aclarar la situación. Ava lo miró a los ojos sopesando sus opciones. Podía sentir que Jenkins no estaba tan cegado por los prejuicios como Marshall, pero también sabía que él no estaba completamente de su lado. Estaba tratando de mantener el control para evitar que las cosas empeoraran, pero eso no significaba que confiara en ella. ¿Y por qué lo haría? Desde su perspectiva, ella era solo otra civil que se negaba a cumplir con las órdenes de la policía, incluso si la realidad era mucho más compleja. Es un dispositivo de comunicación seguro, dijo finalmente, su tono mesurado. Trabajo en un campo que requiere discreción y ese dispositivo es parte de mi trabajo. No representa ninguna amenaza para ti ni para nadie más, pero es delicado, por eso reaccioné de la manera en que lo hice cuando el oficial Marshall lo manejó mal. Jenkins frunció el ceño, claramente insatisfecho con su vaga explicación, pero él no presionó más. Marshall en el otro mango soltó una risa burlona. Discreción, dijo, su voz goteando sarcasmo. Esa es una buena manera de decir tienes algo que ocultar. La paciencia de A, ya al límite, se estaba agotando, peligrosamente cerca de romperse. Respiró lentamente, obligándose a mantener la compostura. Ya me he explicado, oficial, dijo su voz aguda, pero controlada. Si eso no es suficiente para ti, entonces quizás deberías considerar por qué estás tan decidido a verme. Es una amenaza. El bárbaro dio en el blanco y el rostro de Marshall se oscureció con furia. Dio un paso hacia ella, pero Jenkins lo interceptó colocando una mano en su pecho para detenerlo. Es suficiente, Jenkins, dijo firmemente, no vamos a hacer esto. Por un momento pareció como si Marshall pudiera empujarlo, pero luego se detuvo. Sus manos se cerraron en puños. A este lado se dio la vuelta murmurando algo en voz baja que no pude entender, pero pude adivinar que no era halagador. Jenkins lo miró por un momento, y luego se volvió hacia A, su expresión cuidadosamente neutral. Voy a necesitar que te quedes aquí mientras hacemos algunas comprobaciones, dijo. Entiendo tu frustración, pero tenemos que asegurarnos de que todo esté en regla. Espero que puedas entender eso. Ava asintió aunque su mente ya estaba acelerada. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo en su tono. Estaré aquí. Jenkins le dio un pequeño asentimiento y luego le hizo un gesto al oficial más joven para que lo siguiera mientras caminaba de regreso al coche patrulla. Marshall permaneció donde estaba de espaldas a Ava, pero ella podía sentir las olas de hostilidad que irradiaban de él. Volvió su atención de nuevo al coche patrulla y observó cómo Jenkins y el oficial más joven hablaban en voz baja. No podía oír lo que decían, pero podía ver la tensión en la postura de Jenkins y la incertidumbre en los movimientos del oficial más joven. Estaba claro que no todos en la escena estaban en la misma página mientras hablaban. La mente de A se desplazó al transmisor en su bolsillo. Había logrado recuperarlo, pero el dispositivo todavía era una responsabilidad. Si esta situación se prolongaba mucho más tiempo, había un riesgo real de que su presencia planteara más preguntas de las que podía permitirse responder, y si se involucraban las personas equivocadas, ya fuera Marshall intensificando las cosas o alguien más arriba en la cadena decidiendo intervenir, podría comprometer no solo su misión, sino también su seguridad. Su mano rozó el transmisor a través de la tela de su chaqueta y consideró sus opciones. El dispositivo tenía un sistema de seguridad, una función diseñada para borrar su contenido si caía en las manos equivocadas, pero activarlo requeriría que ingresara una secuencia específica, y hacerlo frente a los oficiales sería imposible sin llamar la atención. Necesitaba una distracción, algo que le diera el tiempo y el espacio para actuar sin despertar sospechas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de voces elevadas. Levantó la vista para ver a Marshall y Jenkins discutiendo cerca del coche patrulla. Su lenguaje corporal era tenso y agresivo. El oficial más joven se hizo a un lado, claramente incómodo, pero no intervino. Ava no pudo entender sus palabras, pero podía decir por la expresión de Jenkins que estaba llegando al final de su paciencia. La discusión se intensificó y luego, para sorpresa de A, Jenkins se giró y comenzó a caminar hacia ella. Marshall la siguió un paso detrás de su rostro con el ceño fruncido. Jenkins se detuvo a unos metros de Ava. Su expresión estaba cuidadosamente compuesta, pero ella podía ver la frustración en sus ojos. Mamá, dijo,
Su tono era más breve. Voy a tener que pedirte que me entregues el dispositivo para una inspección más detallada. No es una solicitud. Necesitamos confirmar que no representa un riesgo. La mandíbula de A se tensó. Ella había estado esperando esto, pero eso no lo hizo menos exasperante. ¿Y qué motivos tienes para confiscar mi propiedad?, preguntó. Su voz era tranquila pero afilada como el acero. Ya he explicado qué es y por qué es importante, a menos que tengas una causa probable para creer que he cometido un delito. Te sugiero que lo reconsideres. La expresión de Jenkins se endureció. Hemos pasado el punto de la causa probable. Dijo que esta situación se ha intensificado y necesito garantizar la seguridad de todos los involucrados. Ahora, por favor, entrega el dispositivo. La mente de Ava se aceleró. Podía ver la determinación en los ojos de Jenkins y la rabia en Marshalls. No iban a dar marcha atrás, y si ella continuaba resistiéndose las cosas solo empeorarían, pero renunciar al transmisor no era una opción, no sin poner en peligro todo por lo que había trabajado. Respiró profundamente, su mano moviéndose a su bolsillo. Está bien, dijo, su tono medido, pero necesito que entiendas que manejar mal este dispositivo podría tener graves consecuencias. Jenkins asintió, aunque su expresión permaneció cautelosa. Entendido. A sacó el transmisor de su bolsillo sosteniéndolo con deliberada lentitud. Mientras Jenkins lo alcanzaba, hizo su movimiento con un movimiento de su muñeca. Activó el dispositivo de seguridad, ingresando la secuencia en un movimiento fluido. Antes de entregárselo, el transmisor emitió un pitido suave. Los sistemas internos ya estaban trabajando para limpiar su contenido. Jenkins tomó el dispositivo frunciendo el ceño mientras lo examinaba. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó, su tono agudo. Lo aseguró. Respondió, simplemente querías asegurarte de que no fuera una amenaza. Ahora no lo es. La expresión de Jenkins se oscureció, pero antes de que pudiera responder, el transmisor emitió otro pitido más fuerte. Esta vez, Marshall, que había estado parado a unos pocos pies, dio un paso adelante, su mano en su arma. ¿Qué diablos es eso?, exigió. No se inmutó, solo está completando su protocolo. Ella dijo, nada de qué preocuparse, pero la tensión en el aire dijo lo contrario. Jenkins giró el transmisor en sus manos, su ceño fruncido se profundizó. Dan, dijo, su voz tensa, dio un paso atrás. Marshall lo ignoró, sus ojos fijos en A. ¿Qué hiciste? Siseó. ¿Qué está haciendo? A encontró su mirada, su expresión inquebrantable. Exactamente para qué fue diseñado, dijo, proteger su contenido. Antes de que Marshall pudiera responder, el transmisor emitió un pitido final, y luego se quedó en silencio. Jenkins lo miró fijamente, su expresión era una mezcla de confusión y frustración. Marshall, sin embargo, parecía listo para explotar. Esto no ha terminado, gruñó. Su mano se apretó sobre su arma. Ni por asomo. Jenkins miró el transmisor en su mano. Su expresión era una mezcla de confusión y frustración. El suave pitido se había detenido y el dispositivo ahora parecía inerte, pero la tensión en el aire no era nada. A lo observó con atención, notando la forma en que sus ojos se dirigían hacia ella, entrecerrándose ligeramente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Mientras tanto, el cuerpo de Marshall estaba rígido con una furia apenas contenida. Su mano agarraba su arma enfundada con tanta fuerza que el cuero crujió bajo la tensión. Su mirada estaba fija en A. Su rostro se sonrojó y estaba claro que su paciencia se había evaporado por completo. Acabas de manipular la evidencia. Marshall gruñó dando un paso hacia A. Su voz era baja, pero la rabia apenas contenida en ella hizo que cada sílaba goteara con amenaza. No me importa lo que pienses. Estás escondiendo ese truco que acabas de hacer. Eso es obstrucción de la justicia. A no se inmutó. En cambio, enderezó su postura. Su comportamiento tranquilo solo sirvió para avivar la furia de Marshall. Obstrucción de la justicia, repitió, su tono brusco y deliberado. Te informé varias veces que este dispositivo es sensible y que un mal manejo podría tener repercusiones. Elegiste ignorar esa advertencia. En todo caso, son tus acciones las que son irresponsables. La mandíbula del oficial Marshall se tensó y por un momento pensó que finalmente podría estallar, pero Jenkins todavía sostenía el transmisor. Intervino antes de que la situación pudiera escalar más. Dan, dijo con firmeza. Su voz llevaba una advertencia. Da un paso atrás. Marshall se volvió hacia Jenkins. Sus ojos ardían de indignación. Da un paso atrás. ¿Hablas en serio? Acaba de admitir haber manipulado lo que sea esta cosa y me estás diciendo que retroceda. Nos está jugando. Jenkins sabe exactamente lo que está haciendo. Tal vez lo sepa. Jenkins respondió con un tono tranquilo pero decidido, y tal vez debamos averiguar qué está pasando exactamente antes de empeorar esto. Ava observó The Exchange de cerca y notó la tensión entre los dos oficiales. Estaba claro que Jenkins estaba tratando de reducir la tensión, pero su autoridad sobre Marshall era tenue en el mejor de los casos. Necesitaba actuar rápidamente antes de que el temperamento de Marshall lo empujara a hacer algo irreversible. No se trata de obstrucción, dijo A con su voz cortando el silencio cargado. Se trata del oficial de control.
Marshall no está interesado en la verdad, está interesado en demostrar un punto, y si lo dejas seguir escalando en esto, las consecuencias no solo caerán sobre mí, caerán sobre todo tu departamento. Jenkins se volvió hacia ella, su expresión se tensó. ¿Es eso una amenaza? Preguntó con voz cautelosa pero mezclada con sospecha. No, respondió encontrando su mirada con calma. Es una realidad. Crees que soy una persona al azar. Puedes intimidar para que obedezca, pero he sido más que paciente. Más que cooperativa. Si esto continúa, me obligarás a actuar y no quieres eso. Marshall soltó una risa burlona y aguda. Obligándote a actuar. ¿Oyes eso? Jenkins, ella cree que tiene influencia. Bueno, tengo noticias para ti, señorita. No estás en posición de hacer amenazas. La expresión de no cambió, pero por dentro podía sentir que la tensión aumentaba. No tenía intención de hacer amenazas. No necesitaba hacerlo. En el momento en que Marshall y Jenkins cruzaron la línea, las ruedas de una máquina más grande ya habían comenzado a girar. Todo lo que tenía que hacer era mantener su posición hasta que llegara esa máquina. El oficial más joven, que había estado en silencio durante la mayor parte de la confrontación, finalmente habló. Su voz era vacilante, pero había una nota de inquietud en ella que hizo que y Jenkins miraran en su dirección. Sargento, dijo dirigiéndose a Jenkins, no creo que esto vaya como debería. Tal vez deberíamos, ya sabes, llamar a esto, involucrar a alguien de más arriba. Marshall se volvió hacia él al instante. Mantente alejado de este chico, espetó, no sabes de qué estás hablando. Pero Jenkins pareció considerar la sugerencia, frunciendo el ceño mientras miraba entre y el transmisor en su mano. Dan, dijo lentamente, tal vez tenga razón, esto está por encima de nuestro nivel salarial. Si lo que dice es verdad y esta cosa realmente es tan delicada como afirma, entonces estamos sobre nuestras cabezas, no estamos involucrados en nada. Marshall disparó. Bolsa su voz alzando la voz. Ella está mintiendo, Jenkins, eso es todo, esto es un farol, y en el momento en que nos rendimos ella gana la paciencia de estaba casi al límite, podía sentir el peso del transmisor en la mano de Jenkins, el dispositivo ahora estaba limpio, pero seguía siendo un símbolo potente de las altas apuestas en juego, no tenía dudas de que Marshall aprovecharía cualquier excusa para escalar más, pero Jenkins todavía era un aliado potencial por tenue que fuera necesitaba apelar a su sentido de la razón antes de que la situación se saliera completamente de control. Sargento Jenkins, dijo su voz firme pero no cruel, entiendo que estás tratando de navegar en una situación difícil, pero la verdad es que este dispositivo no es algo que puedas permitirte manejar mal, no sabes lo que es y no sabes quién soy yo, pero te prometo que si presionas esto más te arrepentirás, no por mí, sino por lo que significará para ti y tu departamento. Jenkins la miró fijamente. Por un largo momento su expresión ilegible, luego se inclinó hacia un lado, sus hombros se desplomaron ligeramente mientras se volvía hacia Marshall. Dan, UNC, llamándolo en la cara de Marshall, se puso de un tono alarmante de rojo. Como el infierno que eres, gritó, tenemos esto bajo control, llama, y parecerá que no podemos manejar nuestra propia jurisdicción, parecerá que estamos haciendo lo correcto. Jenkins respondió con voz aguda, y francamente no me importa cómo se vea si evita que esto explote en nuestras caras. Sin esperar la respuesta de Marshall, Jenkins sacó su video de radio y comenzó a hablar por él, transmitiendo la situación al despacho en tonos profesionales recortados. Marshall parecía como si fuera a explotar, sus manos apretándose y aflojándose a los costados mientras miraba a Ara con odio manifiesto. ¿Crees que eres inteligente, no es así? Escupió su voz baja y venenosa. ¿Crees que has ganado? Esto no es un juego, respondió con su tono gélido, y si sigues tratándolo como tal vas a perder más que una discusión. El labio de Marshall se curvó en un gruñido, pero antes de que pudiera responder el sonido de las sirenas cortaron el aire de la noche. Sintió una ola de alivio que la invadió. La caballería estaba llegando, aunque no de la manera que Marshall o Jenkins podrían haber esperado. En unos momentos, un S negro sin distintivos se detuvo en la escena. Su ventana estaba tan tintada que los ocupantes eran invisibles hasta que se abrieron las puertas. Dos hombres con trajes elegantes salieron. Sus movimientos eran precisos y deliberados. No hablaron mientras se acercaban, pero su presencia cambió de inmediato la dinámica. Incluso Marshall pareció vacilar. Su bravuconería se deslizó momentáneamente cuando observó sus imponentes figuras. Oficiales. Uno de los hombres dijo con tono tranquilo y autoritario. ¿Dónde tomar el control desde aquí? Estás aliviado. La boca de Marshall se abrió y luego se cerró. Su confusión y frustración eran evidentes. Aliviado. Farfulló, ¿quién diablos eres tú? El hombre metió la mano en su chaqueta y sacó una placa. La mostró brevemente antes de guardarla. Departamento de Seguridad Nacional. Dijo que este individuo y su equipo ahora están bajo jurisdicción federal. Hazte a un lado. Jenkins parecía visiblemente aliviado, aunque trató de ocultarlo. Marshall, por otro lado, parecía que podría explotar. ¿Jurisdicción federal? ¿Eres tú? Bromeando, ya basta.
El agente interrumpió su tono sin dejar lugar a discusión. Ya hiciste tu parte, nosotros nos encargaremos de aquí. La cara de Marshall se puso de un tono más rojo, pero no discutió más, dio un paso atrás, sus puños apretados a los costados mientras los agentes volvían su atención a... Uno de ellos le dio un breve asentimiento, un sutil reconocimiento de que todo estaba bajo control. Señora, el agente dijo en voz baja, te acompañaremos desde aquí, vamos a terminar con esto. Ava asintió, su alivio atenuado por la tensión persistente en el aire, dio un paso hacia el SV. Ignorando la mirada ardiente que podía sentir de Marshall cuando pasó junto a él, los agentes la flanquearon. Su presencia, una declaración silenciosa pero inconfundible, la situación ya no estaba en manos locales cuando el submarino se alejó. Ava se permitió una breve mirada hacia atrás a la escena. Marshall todavía estaba allí de pie, su postura rígida por la rabia mientras Jenkins parecía como si hubiera evitado por poco un desastre. El oficial más joven se paró torpemente. A un lado su expresión ilegible. Ava volvió su atención hacia adelante. Su mente ya estaba cambiando a los siguientes pasos. El transmisor estaba seguro la situación había sido contenida, y ella había logrado mantener la compostura en todo momento, pero sabía que esto no había terminado no para ella, y ciertamente no para Marshall. Los hombres como él rara vez dejan de lado sus rencores, y aunque él podría no tener el poder de ir tras ella directamente, no tenía ninguna duda de que intentaría hacer que alguien pague por la humillación que acababa de soportar por ahora, aunque se permitió un pequeño momento de satisfacción. El juego había cambiado y las reglas ya no eran suyas para dictar. Mientras el SV negro se alejaba de la escena, Ava se permitió un momento de reflexión. La tensión en sus hombros se aliviaba lentamente. Sabía que el peligro inmediato había sido neutralizado, pero los eventos de la noche estaban lejos de terminar. El mecanismo de seguridad del transmisor se había activado con éxito, borrando cualquier dato sensible que pudiera haber comprometido su misión, pero el encuentro con el oficial Marshall y su agresión desenfrenada permanecían en su mente. Se había encontrado con hombres como él antes, hombres que prosperaban con el poder y usaron sus posiciones para imponer su voluntad, sin importar las consecuencias. Pero esta vez fue diferente, esta vez se había extralimitado y no estaba dispuesto a dejar que pasara desapercibido. El agente sentado a su lado, figura silenciosa e imponente con un comportamiento tranquilo, finalmente rompió el silencio. Manejaste eso bien, dijo su voz baja y mesurada. La mayoría de la gente se habría quebrado bajo ese tipo de presión. Ava giró la cabeza ligeramente, su expresión ilegible. No me quebro, dijo simplemente, pero esto no ha terminado. Ese oficial Marshall es un Locanan. Si no hacemos algo al respecto, lastimará a alguien más. El agente asintió con la mirada firme. Ya estamos en eso, sus acciones de esta noche no quedarán sin respuesta. Tenemos todo lo que necesitamos para asegurarnos de que esto no desaparezca en el sistema. Sabía lo que quería decir. La presencia federal en la escena había servido para múltiples propósitos: para extraerla de manera segura, recuperar el transmisor y asegurarse de que el incidente estuviera documentado de principio a fin. Los agentes han estado grabando todo, desde el momento en que llegaron, capturando no solo el comportamiento de Marshall, sino también la dinámica dentro del local. Departamento de Policía fue un movimiento calculado que apreció, pero también encontró inquietante. Mientras la situación estaba ahora firmemente en manos de autoridades superiores, no podía quitarse la sensación de que la arrogancia y agresión de Marshall lo convertirían en un oponente difícil de silenciar. El submarino se detuvo afuera de una instalación federal segura. Su exterior anodino se mezclaba perfectamente con el entorno industrial. Los agentes escoltaron adentro, evitando múltiples puntos de control de seguridad, hasta que llegaron a una sala de conferencias en lo profundo del edificio. El espacio estaba escasamente amueblado con una mesa larga, algunas sillas y un monitor grande montado en la pared. Un hombre con un traje elegante y una conducta que gritaba autoridad ya los estaba esperando. Agente Johnson, dijo, poniéndose de pie cuando entró. Su voz era tranquila pero tenía un peso innegable. Has tenido una velada más agitada de lo que había planeado. Respondió con su tono uniforme. Se sentó frente a él. Sus ojos agudos evaluaron cada uno de sus movimientos. ¿Cuál es el estado de Marshall? El hombre cuya placa lo identificaba como el director Cain se reclinó en su silla. Ya hemos iniciado una revisión completa de sus acciones esta noche. Imágenes de la cámara corporal. Testigo. Declaraciones. Las obras. Su agresión y mala conducta son innegables y las respuestas de sus colegas o la falta de ellas dicen mucho. Marshall tiene un historial de quejas, pero este incidente será el punto de inflexión. Ava cruzó los brazos sobre el pecho, su postura se relajó, pero sus ojos eran de acero. Las quejas no significan mucho si nadie actúa en consecuencia. ¿Cuál es su plan para asegurarse de que esto no se esconda debajo de la alfombra? La expresión de C no vaciló. El comportamiento de Marshall esta noche no fue solo una violación del protocolo, fue un abuso flagrante de poder. Ya hemos señalado al departamento para una investigación interna, y estamos coordinando con el departamento para asegurar la rendición de cuentas,
pero hay más en juego aquí que solo un mal policía arque o con acento agudo una ceja, lo que significa que se dijo, bajando ligeramente la voz, que este no es un caso aislado. El departamento de Marshall tiene un patrón de problemas sistémicos y sus acciones de esta noche son solo el último síntoma de un problema mucho más grande. Esta es una oportunidad para abordar esos problemas de frente, pero requerirá más que solo una acción disciplinaria contra un oficial. Ava asintió lentamente, su mente repasando las implicaciones de sus palabras. Había sospechado tanto el comportamiento de Marshall, si bien extremo no era completamente único, era producto de un sistema roto. Uno que permitía e incluso recompensaba el tipo de poder desenfrenado que ejercía de manera tan imprudente, pero saber eso no la hacía menos decidida a verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué pasa con mí?, preguntó. Yo era el objetivo de su agresión, no dejaré que esto pase sin luchar. No tendrás que hacerlo. Cain le aseguró que tu papel en esto está claro, te manejaste con profesionalismo y moderación, incluso bajo provocación extrema. Nos aseguraremos de que tu relato sea parte del registro oficial, y si Marshall o alguien más intenta para tomar represalias, ellos nos responderán. La mirada de A aguda. Las represalias no son mi problema, dijo la justicia, no quiero que esto termine con una palmada en la muñeca. Una reasignación silenciosa. Los hombres como Marshall prosperan porque creen que son intocables. Es hora de demostrar que están equivocados. Se sintió su expresión ilegible. Entendido, y tendrás todo nuestro apoyo. La conversación cambió a logística con Cain y los agentes describiendo los pasos que se tomarían para responsabilizar a Marshall y abordar los problemas más amplios dentro de su departamento. A escuchó atentamente, su mente corriendo a través de las posibilidades. Ella sabía que el proceso no sería rápido ni fácil. El cambio sistémico nunca lo fue, pero las ruedas estaban en movimiento, y eso era lo que importaba. Cuando la reunión concluyó, Cain se puso de pie y le extendió la mano. Usted ha hecho su parte, agente Johnson, ahora déjenos manejar el resto. Le estrechó la mano, su agarre firme. Solo asegúrese de que se haga. Mientras salía de la instalación escoltada una vez más por los agentes, Ava se permitió un momento de tranquila reflexión. La noche había sido un viento mundial de tensión y conflicto, pero ella había emergido intacta, su misión asegurada y sus principios inquebrantables. Se había enfrentado a un hombre que representaba todo lo que despreciaba sobre el abuso de poder y se había mantenido firme, pero más que eso, había puesto en marcha una cadena de eventos que resonarían mucho más allá de este único encuentro. Los agentes la dejaron en un lugar seguro. Su auto la esperaba en las sombras de una calle tranquila. Ava se subió al asiento del conductor, su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. Sabía que no podía bajar la guardia, todavía no. Marshall podría estar enfrentando un escrutinio ahora, pero no tenía dudas de que intentaría salir de él, y necesitaba estar preparada para lo que viniera después. Mientras encendía el motor y entraba en la carretera vacía, sus pensamientos se dirigieron a los otros oficiales que habían estado allí esa noche. Jenkins, el sargento que había tratado de mantener cierta apariencia de orden, había mostrado momentos de razón, pero su vacilación para desafiar a Marshall directamente había sido reveladora, y el oficial más joven, claramente experimentado e inseguro de cómo manejar la situación, había sido poco más que un espectador. Ambos eran productos del mismo sistema que había permitido a Marshall. Y aunque no eran tan culpables, tampoco eran completamente inocentes. El agarre de A en el volante se apretó mientras conducía por las calles tranquilas. Sabía que la lucha no había terminado, no para ella, y no para los innumerables otros que habían enfrentado injusticias similares, pero por ahora se consoló al saber que se había mantenido firme, que se había negado a ser silenciada o intimidada, y cuando la primera luz del alba irrumpió en el horizonte se permitió una pequeña sonrisa fugaz. Marshall había pensado que podía quebrarla, pero había subestimado su determinación. Había subestimado su fuerza y ahora estaba a punto de aprender de la manera difícil que algunas batallas solo podían terminar de una manera. Con Justice, las consecuencias de los eventos de la noche fueron rápido e implacable. Cuando A llegó a la casa segura que usaba durante las misiones, los engranajes de la rendición de cuentas ya habían comenzado a girar, se habían hecho llamadas, se habían presentado informes y las ruedas de la justicia se pusieron en movimiento. A pesar de toda su bravuconería y agresión, el oficial Dan Marshall ahora estaba en el centro de una investigación que llegaba mucho más allá del alcance de su departamento. Ava se había asegurado de ello, pero mientras estaba sentada en el silencio de la casa segura con poca luz, bebiendo un vaso de agua para calmar sus nervios, supo que no se trataba solo de un hombre, se trataba de un sistema que lo había dejado prosperar sin control, y si había algo en lo que A sobresalía era en desmantelar sistemas que causaban daño. La primera onda se produjo menos de 24 horas después del incidente. Un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia se comunicó personalmente con Ava no solo para disculparse, sino para asegurarle que se estaban revisando todos los aspectos de los eventos de la noche. El historial del oficial Marshall estaba bajo un microscopio y los hallazgos iniciales pintaron un panorama condenatorio, un historial de quejas por fuerza excesiva, incidentes de mala conducta barridos bajo la alfombra y un patrón de racismo
Perfilamiento que no se había abordado durante años. Marshall no era solo un oficial deshonesto, era emblemático de una podredumbre más profunda dentro de su departamento, una podredumbre que ya no podía ignorarse, dijo el agente Johnson, el oficial durante su llamada, su tono profesional pero profundamente apenado. Quiero que sepa que sus acciones de anoche pueden haber evitado una tragedia aún mayor. Estamos comprometidos a garantizar que se haga justicia y que esta situación se convierta en un catalizador para un cambio real. Ava escuchó en silencio sus rencores bajo control. Había escuchado palabras como estas antes, bien intencionadas pero a menudo huecas, promesas de cambio que se desvanecieron tan pronto como la atención pública se desvió hacia otro lado. Aún así, apreció el esfuerzo, incluso si su confianza en el sistema siguió siendo mínima. Le haré cumplir eso, respondió con un tono mesurado. No se trata solo de la responsabilidad de un oficial, se trata de asegurarse de que esto no vuelva a suceder. El funcionario le aseguró que se estaban tomando medidas para realizar una auditoría completa del departamento de Marshall, pero A no se contentó con simplemente dejarlo en sus manos. Usando su red de contactos, se acercó silenciosamente a organizaciones de derechos civiles y abogados. Los defensores aseguraron que el incidente permanecería en el ojo público. Ella sabía lo rápido que historias como esta podían ser enterradas y no estaba dispuesta a dejar que Marshall o su departamento escaparan del escrutinio. Mientras tanto, el departamento de policía local se sumió en el caos. El oficial Marshall fue puesto inmediatamente en licencia administrativa, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Las imágenes capturadas por las cámaras corporales, así como las declaraciones de testigos, incluidos sus propios colegas, pintaron una imagen de un hombre que había permitido que sus prejuicios personales prevalecieran sobre su deber. Sus compañeros oficiales se vieron obligados a responder preguntas incómodas no solo sobre sus acciones, sino sobre su propia complicidad. El sargento Jenkins, en particular, se encontró bajo el foco de atención. Su renuencia a intervenir se vio como un fracaso de liderazgo. El frenesí mediático que siguió fue inevitable, aunque la propia A evitó el centro de atención. No tenía ningún interés en convertirse en el rostro de la historia y prefirió operar detrás de escena donde podría ser más efectiva. Aún así, el incidente se convirtió en un flash que desató debate sobre la responsabilidad policial y la reforma sistémica. Las protestas estallaron en la ciudad con pedidos de mayor supervisión y el establecimiento de juntas de revisión independientes para manejar las quejas contra los días siguientes fueron un torbellino de informes y sesiones de estrategia. La CIA, si bien la apoyó, era comprensiblemente cautelosa sobre cuánto de su participación podría ser revelada. El transmisor, ahora de regreso a salvo en posesión de la agencia, se había considerado seguro, pero las consecuencias del incidente habían planteado preguntas sobre cómo los agentes como A podían protegerse mejor en los encuentros con civiles. Fue un recordatorio aleccionador de que incluso los agentes mejor capacitados no eran inmunes a los problemas sistémicos que plagan a la sociedad. Incidente A. Recibí una llamada inesperada del sargento Jenkins. Su voz era apagada, carecía del borde autoritario que había tenido durante su confrontación inicial. Agente Johnson, comenzó la vacilación en su tono palpable. Quería disculparme por la forma en que se desarrollaron las cosas esa noche. Debería haber hecho más para calmar y asumo toda la responsabilidad por eso. Ava se quedó en silencio por un momento procesando sus palabras. Había estado preparada para descartar a Drenning como otro engranaje en una máquina rota, pero su disculpa se sintió genuina. No es suficiente disculparse, sargento, dijo finalmente. Tuviste la oportunidad de detener a Marshall antes de que las cosas se salieran de control y no la aprovechaste. Eso es algo con lo que tendrás que vivir. Lo sé, Jenkins respondió con voz pesada. Ya presenté mi renuncia. No puedo en conciencia permanecer en un sistema que permite a personas como él la admisión. Tribunal A con la guardia baja esperaba excusas, desviación, pero no, esto renunciar no soluciona el problema, dijo. Si quieres hacer una diferencia, quédate, usa tu posición para impulsar un cambio. Alejarte puede parecer lo correcto, pero no ayudará a la gente que venga después de mí. Jenkins estuvo callado por un largo tiempo antes de que finalmente volviera a hablar. Lo pensaré, dijo. Por si sirve de algo, lo siento y espero que sepas que no todos somos como él. Sé que A, respondió, aunque su tono era distante. Terminó la llamada poco después. Su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. Al final de la semana, la investigación sobre las acciones de Marshall se había expandido para incluir a todo su departamento. Los denunciantes se presentaron envalentonados por la atención que estaba recibiendo el caso y revelaron años de corrupción y mala conducta que habían sido enterrados bajo capas de burocracia. El propio Marshall se mantuvo desafiante, afirmando que había estado haciendo su trabajo y acusando a A de manipular la situación para su beneficio, pero su fanfarronería sonó hueca frente a la abrumadora evidencia, y estaba claro que su carrera había terminado para A. La resolución fue agridulce. Había logrado responsabilizar a Marshall, pero la lucha más grande estaba lejos de serlo.
Sobre los problemas sistémicos que le habían permitido operar sin control tomaría años, si no décadas, abordarlos por completo. Aún así, se consoló con lo pequeño. Victorias las reformas que ya se estaban proponiendo, las conversaciones que se estaban generando y la conciencia que se había creado en una tranquila noche. Una semana después, Ava se sentó en su sala de estar con una copa de vino en la mano mientras miraba la cobertura periodística de las protestas que habían estallado a raíz del incidente. Las imágenes mostraban multitudes de personas marchando por las calles, sus voces se elevaban al unísono mientras pedían justicia y reforma por primera vez en días. Ava se permitió sonreír no por satisfacción, sino por esperanza. La lucha no había terminado, pero la marea estaba cambiando. Cuando dejó el vaso y se reclinó en su silla, su teléfono vibró con un mensaje de uno de sus colegas. Si era un simple texto, pero tenía un peso de importancia. El cambio es lento, pero está sucediendo. Tú hiciste esto posible. Ava miró el mensaje durante un largo momento. Su mente se desvió hacia esa fatídica noche. Marshall había tratado de quebrarla para despojarla de su dignidad y poder, pero en cambio había encendido algo mucho más grande que él mismo, un movimiento que no sería silenciado, un llamado a la justicia que no podía ser ignorado. Y en ese momento, Ava encontró su paz. Se hizo justicia, pero lo más importante es que se sembraron las semillas del cambio, y para A. Johnson, eso fue victoria suficiente.